Buenos días, que el Señor los bendiga. En este momento, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Ezequiel capítulo 45. Vamos a colocar en las manos de nuestro amado Dios este tema, que sea Él hablando conforme a su voluntad. Bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús, agradecida hoy por tu bondad y tu misericordia, agradecida por haberme regalado un día más de vida y por permitir que esté en mí lanzar esa palabra que tú quieres que la escuche todas las personas que tengan que escucharla, bendito Rey. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos porque tenemos el privilegio de abrir nuestros ojos, ver a nuestra familia y estar bendecidos. Hoy queremos pedirte, Señor del cielo, que seas tú derramando de tu Santo Espíritu sobre mí y que en mi boca hable solamente lo que tú deseas que hable. Te lo pido y lo agradezco en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Nuestro tema para hoy, deberes y derechos. Los deberes y derechos son normas importantes que se deben cumplir, ya sea en cualquier institución, en la familia, en la sociedad, en todo lugar donde tenga que cumplirse esos deberes y esos derechos. Debemos saber que cuando se cumplen estos deberes y derechos correctamente, vamos a tener una vida ordenada y por ende se va a convertir en una vida exitosa. En esta ocasión vamos a referirnos a lo espiritual, o sea, cumplir con los deberes y derechos en el lugar donde estamos congregados. Vamos a ver cuáles son algunos deberes que deben cumplirse o que debemos cumplir cuando nosotros estamos congregándonos. Primero, darle un primer lugar a Dios. Veamos en Ezequiel 45, el versículo 2 y 3. De esta parcela se apartarán un terreno cuadrado de 250 metros por lado, con una franja en su derredor de 25 metros para sus ejidos. Ese terreno será para el santuario. También se medirá un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho, y en esta área estará el santuario y el lugar santísimo. Miremos que a todos les pertenecía un pedacito de parcel, ya sea que a los de Israel les tocaba un pedacito, pero en este caso está hablando de un lugar cuadrado donde ese primer lugar se lo debe dar a Dios, que Dios sea el centro de ese lugar cuadrado. Nosotros en nuestra vida secular, cuando damos ese primer lugar a Dios, debe ser darle lo mejor. De pronto pedir un consejo antes de recibir consejo de los consejos humanos. Entonces, cuando vayamos a emprender algo, debe ser el centro Dios, porque Él nos va a dar sabiduría, Él nos va a decir si esto nos conviene, si no nos conviene. Entonces, por ende, todo nos saldrá bien si nosotros le damos ese primer lugar a Dios. Darle un primer lugar a Dios es darle un tiempo de calidad en oración, en servicio, en compromiso, donde nosotros vayamos donde nos estemos congregando. Como un segundo punto, nuestro deber es el diezmo. Debemos decir que esto es un deber porque, en primer lugar, es un mandato que está escrito en la Biblia. Miremos en Malaquías 3:10, nos dice: y habrá alimento, el 3:10, entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo.
Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Es un deber, un deber el diezmar. Muchas veces como seres humanos le queremos poner como una lógica o queremos decir, sí, yo diezmo dando a los pobres, yo diezmo dando, ayudando en otra obra, pero aquí dice claro, en su templo. También sabemos que Dios no necesita del dinero porque Él es el dueño del oro y la plata del mundo, pero sí quiere que nosotros seamos esas personas obedientes y merezcamos todo lo que Él nos dice en su palabra. Dice, pruébeme a ver si yo no derramo muchas bendiciones o abro las ventanas de los cielos para que ustedes tengan abundantes bendiciones. Entonces, lo importante, nuestro deber es diezmar. Como un tercer punto, miremos, se debe proveer para los sacerdotes. Estamos hablando en la parte espiritual. Debemos proveer para los sacerdotes. En la antigüedad, los levitas eran... su misión era trabajar en la obra de Dios, mas no trabajar secularmente, porque el deber de todos los del pueblo eran sostener a los levitas, porque Dios era una ley establecida que los levitas no deberían trabajar, sino vivir con lo que les daba el pueblo, las provisiones que necesitaban, todo lo que ellos necesitaban lo recibían del pueblo, porque ellos sabían que Dios les iba a devolver en gran manera. Y eso lo debemos creer. Es mejor dar que recibir y darlo de corazón, dar esa ofrenda, dar esas provisiones que esos sacerdotes, esos ministros necesitan, porque ellos están haciendo un trabajo arduo que es trabajar en la obra de Dios. En la también dice que el que da presta a Dios y Él le devuelve al 100 por uno, no al 1%, al 100 por uno. Y eso es verdad porque hemos visto muchos testimonios que cuando nosotros damos de corazón se devuelve en muchas bendiciones. Pero bendiciones no le pongamos que son bendiciones económicas. Tenemos la bendición de que haya salud, de que haya un trabajo bien remunerado, de que haya familia, de que haya un techo, las provisiones y las necesidades que nosotros tenemos que se cumplen, porque son bendiciones derramadas por Dios, porque hemos cumplido ese deber de diezmar, de ofrendar y de dar las provisiones a los ministros o a los sacerdotes que están dentro de nuestra congregación. Vamos a ver también algunos derechos. Así como hay deberes que cumplir, también hay derechos. Estoy hablando de aquellos pastores que no tienen un salario fijo, que ellos se dedican simplemente a la obra de Dios y entonces ellos son merecedores de un salario. Miremos qué nos dice Lucas 10:7 nos dice, porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Por lo tanto, son algunos derechos que ellos tienen de tener un salario. Y si de pronto las provisiones o el salario no se llegan por ningún lado, nosotros tenemos, ellos tienen el derecho de recibir ese salario.
Pero si de lo contrario no hay, nosotros como feligreses, como ayudadores, como líderes, debemos hacer llegar ese salario a los ministros o a los sacerdotes. Lo ideal sería que los ministros vivieran de ofrendas, diezmos del pueblo, pero lamentablemente no es así, porque nosotros muchas veces confiamos más en el hombre que en Dios. Sabemos que de pronto decimos, no, es que yo necesito, es que cómo voy a dar. Pero si tenemos esa seguridad de que Dios lo va a devolver grandemente, vamos a recibir esas bendiciones y nos vamos a beneficiar, decir de todas las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Cuando nosotros honramos a los ministros, a los sacerdotes, estamos honrando a Dios mismo. Esto es un derecho que ellos tienen. Como un segundo derecho, podríamos decir que un ministro exhorta. Él tiene el derecho de exhortar a su pueblo. Antes los ministros, por ejemplo, los ministros que gobernaban en algún pueblo, ellos tenían el derecho de exhortarlos, de corregirlos, de enseñarles. Hoy sucede lo mismo. Dentro de una congregación, ellos tienen el derecho de estarnos exhortando, de estarnos enseñando, de estarnos capacitando. Dice en el versículo 9 en Ezequiel, nos dice: así ha dicho el Señor, basta ya, príncipes, déjense de violencia y de rapiña, practiquen el derecho y la justicia y dejen de oprimir a mi pueblo. Una palabra que está subrayada ahí dice: basta ya de discordias, y esto es un modo de que el ministro o el sacerdote está reprendiendo, exhortando al pueblo. Basta ya, déjense de discordias, de murmuraciones, de faltas de compromiso dentro de la obra del Señor. Esto es un derecho que los ministros, los sacerdotes tienen dentro de la congregación. Ellos tienen el derecho de enseñar la palabra de Dios para que nosotros también la vayamos a compartir fuera de la congregación y así seguir con la obra de Dios. También nos dice: dejen la deshonestidad. En el versículo 10 nos dice: usen balanzas y medidas justas para que los líquidos y los áridos, tanto el bato para los líquidos como el efa de los áridos, serán equivalentes a la 10ª parte homer de 200 litros. Aquí dice: no sean deshonestos, dejen que esa balanza sea igual, que una no pese más que la otra, que la justicia sea igual, que si nosotros vemos que miramos que en la sociedad hay mucha corrupción. De pronto dentro de congregaciones, no sé, debe existir, no sé. Nosotros no estamos en ese lugar para juzgar o para decir si existe o no las corrupciones, pero Dios exhorta a través de los ministros que debemos ser honestos y debemos enseñar a ser honestos a las demás personas y trabajar en igualdad. No que si todos trabajan, a unos se les paga más y a otros menos. No, la igualdad debe primar en esto. Dios corrige, exhorta y enseña a través de los ministros.
Una sociedad, una congregación, una familia, cuando cumple con sus deberes y derechos, de seguro que tendrá una vida feliz, una vida completa, una vida con éxito y de pronto, no de pronto, nosotros tenemos el privilegio de que seremos bien bendecidos. Esto es el mensaje para hoy, que el Señor les bendiga. Somos una iglesia, Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo bíblico y los esperamos en una próxima emisión. Que el Señor les continúe bendiciendo.